Metaescritura de la Shoah con Javier Fernández Aparicio. No crean que de repente Javier Fernández Aparicio ha tenido una epifanía. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? No, 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 no. Ya Sin- soy yo muy epifanio. Sino que nos trae este libro por otros motivos muy interesantes. Saludamos a nuestro experto, al conductor de metaescritura de la SOA. Nos ofrece en cada programa un pequeño ensayo de los libros que analiza y bueno, vamos a recorrerlo contigo de manera sonora, Javi. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Pues sí, lo vamos a recorrer porque este libro de André Frossard, Dios existe, yo me lo encontré. Realmente no es tanto por el tema que toca, ¿no? Que es, bueno, la conversión, que tampoco, pues tampoco era un creyente de otra religión, pero por así decirlo, la epifanía que tuvo para convertirse al cristianismo, al catolicismo, André Frossard, un intelectual reconocido del siglo pasado ya francés, sino porque él además fue también testigo y víctima a su vez del holocausto, de la Shoah allí en Francia. Y aunque este libro no recoge mucho eso, sí recoge, sin embargo, pues la idiosincrasia y cómo era esa otra comunidad judía francesa de carácter y de componente tan poco religioso en el que él se crió. Vamos a empezar por el libro, ¿no? Este Dios existe, yo me lo encontré, está editado por Rial, el original de 1970, pero el que quiera, pues tiene una edición de hace ya un par de años, 2023. Muy curioso, porque resulta que la edición de 1970 tenía el prólogo de José María Pemán y tenía también el epílogo de Juan José López Ibor, psiquiatra famoso durante el franquismo, pero es que esta edición del 2023 pues elimina tanto este prólogo de Pemán como este epílogo de López Ibor, aunque sigue existiendo un prólogo que coge argumentos del primero, ¿no? Es un poco, no sé, quizás a lo mejor es que la actualidad quedaba mal poner estos, cómo cambian los tiempos, ¿no? Estos nombres y se Totalmente, han, ¿no? sí, Ujú. sí, sí, es que es muy, muy curioso, ¿no? Y se han borrado, como digo, de esta edición. ¿Ante qué estamos? Pues estamos ante el relato realmente de una epifanía, de una caída paulina, perdón, del caballo de este francés que era judío, que era ateo, André Frossard, que de repente, un buen día, creyó en el Dios cristiano, se hizo católico tras una breve estancia en una iglesia, además no por motivos tampoco religiosos, y algunos dirían, bueno, quizás yo también comprenda esta posición, que lo que sufrió realmente fue una especie de síndrome de Stendhal, ¿no? Este ataque psicosomático causado cuando un individuo concreto es expuesto a una emoción muy intensa, especialmente en el descubrimiento de algo y especialmente en el descubrimiento de alguna obra artística, pero en el caso de Frossard, pues fue entrar en la iglesia y de repente, bueno, pues entrar, como digo, ateo y salir completamente católico. Un síndrome de Pablo de Tarso, ¿no? Totalmente, es Totalmente. una caída del caballo que tuvo además Ujú, de 10 minutos. ujú. Lo que nos interesa, apuntas en tu ensayo, es su carácter autobiográfico, ¿no? Más que Sí, lo que tiene que ver con la conversión. ¿Y por qué, Javi? efectivamente, nos interesa bastante más esto que no tanto su historia, bueno, que puede ser también interesante para algunos lectores. En mi caso es esta otra parte de el por qué y qué entorno rodeaba a André Frossard. André era hijo de Ludovic Oscar Frossard, que bueno, en aquel momento era una figura política muy destacada, era otro francés de origen judío, uno de los fundadores del Partido Comunista Francés en 1921 y de hecho será su líder durante muchos años, durante más de 30. Tenemos que también en cuenta que la madre de André Frossard pues tampoco le iba a la zaga, pero en este caso era religiosa, pero provenía del protestantismo, aunque como su marido era fervientemente atea.
Estamos entonces ante una persona cuya educación pues iba encaminada a convertirse pues en un comunista convencido en una Francia donde ya sabemos años 30 la lucha política era muy encarnizada, los fascismos, el comunismo y en donde por desgracia también el antisemitismo, veníamos de caso Dreyfus, llegaremos al colaboracionismo de Vichy, pues también era muy elevado. En este contexto fue cuando bueno, pues André Frossard tuvo esta otra conversión al catolicismo en una iglesia de París. Por eso el título del libro, Dios existe, yo me lo encontré. Literalmente escribe habiendo entrado en una capilla del barrio latino, escéptico y ateo de extrema izquierda, y aún más escéptico y todavía más que ateo, volvía a salir algunos minutos más tarde católico, apostólico y romano, ¿no? Bueno, ya veremos que esto impactó en la familia como no podía ser de otra forma, además de provenir de donde provenía. Pero lo que nos interesa de este libro, al menos desde el punto de vista de este espacio que lo dedicamos a la metaescritura, a la vida del autor y cómo influye en su obra, pues precisamente es cómo nos describe ese activismo de la comunidad francesa de origen judío en los años 20 y 30, laica, de tendencia izquierdista, así como el destino final desgraciado para muchos de ellos, evidenciando además otra premisa del holocausto de la Shoah, que era el antisemita quien definía quién era judío. No tenía nada que ver con la religión, como lo sabemos ya de sobra. Venía marcado, pues a su entender, por la raza independientemente de otros elementos como este que estamos viendo religioso. Hay que decir que Frossard fue a su vez testigo y víctima de la Shoah, del Holocausto, fue detenido y pasaría por una terrible prisión, en concreto por un barracón para personas de origen judío en Montluc, en Lyon, donde, bueno, pues además si conseguían sobrevivir, pues el siguiente paso era la deportación al campo de exterminio. Pero vamos, si quieres, vemos un poco qué conforma este ser de André Frossard. Sí, me ha parecido muy interesante que recordaras eso, que es el antisemita, es el nazi en este caso, el que define Está muy quién claro. es judío y quién no, independientemente de lo religioso que sea. Bueno, de hecho, fueron asesinadas cientos, miles de Sí, personas que se habían convertido al cristianismo generaciones anteriores. O sea efectivamente. que vamos Y con, fijémonos, sí. sí, no, que fijemos, ¿no? Que estamos incluso ante el caso totalmente paradigmático de que ni siquiera era religioso, ni judío, ni cristiano, ni católicos, lo que él observaba, ¿no? En esta prisión. Y de hecho, alemanes y colaboracionistas con él no tuvieron ningún distingo y sencillamente era un judío más y como tal era tratado, más bien decir maltratado. Ujú. ¿Qué encontramos de su vida en el libro? ¿Qué nos cuenta de su biografía? Bueno, pues como digo, una descripción de esta comunidad judía no religiosa, sobre todo en la Francia, pues de inicios del siglo XX, década de 1910, 1920. Su familia, la familia de André Frossard, nace en un pueblecito de la Lorena, es decir, en la frontera con Alemania. Él escribe directamente que su aldea era la única de Francia en la que había una sinagoga y no una iglesia, que ya era decir, sobre todo en aquellos tiempos, y lo que nos da a entender que había una comunidad judía muy próspera que efectivamente estaba allí establecida desde tiempos medievales, ¿no? Él de todas formas era muy crítico con los creyentes, judíos, cristianos, protestantes, pero en concreto con los de su comunidad judía y literalmente pues escribe que para él su religión estaba hecha de observancias jurídicas y morales más que de ejercicios de piedad y definía a su familia y al mismo como republicanos del rojo más subidos, aunque concluyó que para un judío ser judío y creer todo es uno y no podría negar a su Dios sin negarse a sí mismo. Es un poco contradictorio, ¿no? Con su pensamiento precisamente en donde la religión es totalmente marginal y sin embargo para definir al judío este aspecto de la creencia en Dios pues lo pone esencial.
Respecto a los cristianos y sobre todo a los más de derecha de su comunidad, pues directamente André Frossard les llamaba los negros, ¿no? O los opuestos a los republicanos rojos. En definitiva, se educó en esta familia de ideología totalmente izquierdista, de ideología totalmente atea. Sus abuelos ya habían sido pues obreros, republicanos radicales. Uno de ellos, sin embargo, se había casado sorprendentemente con su abuela, que era una joven adinerada de familia judía acomodada, pero que se había enamorado de aquel. Es decir, una familia bastante variopinta. En algunos casos, otra abuela celebraba la Navidad. Su familia, sin embargo, bueno, pues no quería saber ni conmemoraba las fiestas de nadie directamente. Además, hay una frase que me suena un poco a la Navidad de hoy día, ¿no? Porque él dice, una Navidad se celebraba amnésica que conmemoraba la fiesta de nadie. Sí, Pues bueno, de los un centros poquito comerciales en ocasiones, eso ¿no? es, Ujú. eso es lo que me ha recordado, ¿no? Realmente el sentido de la Navidad que tenemos ahora, ¿no? Que quizás es la que estás citando, la del consumo y para de contar. Pues algo parecido ya barruntaba o escribía André Frossard quizá con otras motivaciones. Bueno, la familia se trasladó siendo él muy joven a París, donde su padre, Ludovic Oscar, como dije, fue nombrado secretario general del Partido Comunista y pues allí siguió educándose pues en la literatura marxista, en las obras de los grandes pensadores marxistas, comunistas franceses, por supuesto también Karl Marx, mientras pues la familia estaba muy involucrada en la vida política izquierdista del París de entonces. ¿Qué ocurrió? Que por otro lado, André Frossard no era muy dado al estudio, bueno, pues no tenía muchas actitudes. Los padres trataron de introducirle constantemente en diversos oficios, en la prensa, incluso en la carrera política, Eso pero donde también, perdona tampoco, Javi, eso también es muy de que actual, ¿eh? actualidad, ¿no? Además, en ambos casos, en la prensa y en la El de carrera todo, política. Sí, sí. exacto. Pero fijémonos también qué diferencia, ¿no? Él mismo vio que tampoco valía ni para una cosa ni para la otra y directamente, pues se acabó también por marchar. Algo que hoy, pues, sería también dudable y más si tienes una buena remuneración. La cuestión que a los 20 años, pues se convirtió al catolicismo en la citada Epifanía y nada, la reacción de los padres, porque además nada más convertirse, se acabó bautizando, hablamos de julio de 1935, la reacción de los padres fue también de lo más singular, ¿no? Lo mandaron a un médico que le diagnosticaron que esa conversión sería algo pasajero. El médico literalmente, que era amigo de la familia, también izquierdista, les dijo, dice, es la gracia, un efecto de la gracia y nada más. No hay nada de qué inquietarse. Bueno, André Frossard sería ya católico hasta el resto de sus días. ¿Qué ocurrió también? La prensa de ultraderecha de entonces aireó la noticia del bautizo del hijo nada más y nada menos que del secretario general del Partido Comunista y entonces Ludovic Oscar, le retiró la palabra durante un tiempo, pero bueno, el resto de la familia pues se lo aceptó, era una veleidad Ujú. de André Frossard y nada, pues ahí no ocurrió absolutamente nada más. Peor lo iba a llevar durante la guerra y después. Ya, hablamos de su peripecia, de lo que le pasó, de lo que le sucedió durante la Shoah, en esa Sí. Francia ocupada por los nazis. Eso es. Esto, vamos a dejarlo ya claro, ya no nos habla el libro. El libro llega hasta donde hemos citado ahora mismo, hasta su conversión en este año 35. Vamos a hablar después porque realmente la vida de Frossard tiene mucho que ver con, y sobre todo la lucha contra, bueno, pues lo que había ocurrido en el Holocausto y sobre todo para poner a los verdugos delante de la justicia. Él inicialmente pues se incorporó a la Armada Francesa en 1935 con veintipoquitos años, pero fue desmovilizado ante la derrota ante los alemanes en febrero del 41, la Segunda Guerra Mundial ya,
pero se introdujo en la Resistencia, en donde, bueno, pues estuvo realizando labores hasta que a finales de 1943 fue arrestado en Lyon, y además lo hizo la Gestapo que llevaba el infame Klaus Barbie, ¿no? Muy reconocido por su salvajismo, su antisemitismo y su crueldad. Efectivamente, André Frossard fue torturado, internado en un barracón exclusivo para judíos en esta siniestra prisión que ya hemos citado en Lyon de Montluc. Allí, para que veamos algunos datos, la Gestapo, pues en principio era un campo de paso en deportación a otros sitios. Pero no, o sea, directamente los asesinatos eran allí masivos sin ningún tipo de traslado. Se estima que más de 15.000 presos pasaron por allí y más de 900 fueron directamente asesinados con episodios tan bueno, terribles como el de que ocurrió a mediados de agosto de 1944, cuando se asesinó en las cercanías de la prisión a 109 prisioneros, 72 de ellos judíos, la mayoría. Pocos días después, de nuevo, se sacaron a otros 120 prisioneros asesinados también en un lugar cercano, Saint-Genès-Laval. 100 de estos 120 prisioneros pues eran judíos. De hecho, cuando la prisión ya fue liberada, que sería precisamente a finales de agosto de este año 1944, pues André Frossard era uno de los 7 supervivientes del barracón de judíos, con lo cual nos hacemos una idea de la matanza que supuso esto, ¿no? Él, de hecho, escribió directamente sobre, todavía no se hablaba, claro, ni de la Shoah, ni del Holocausto, ni tenía que pasar los juicios de Nuremberg y, bueno, pues todas las pruebas de lo que realmente había pasado. Para escribir sobre ello, él escribe sobre la gran matanza de judíos en un libro que ya, bueno, pues como memoria, él redactó en 1944 La Casa de los Rehenes, de la cual sorprendentemente no hay traducción al español, ¿no? Porque es que es un primer testimonio de lo que estaba ya ocurriendo todavía en los años de la guerra, ¿no? Ujú. Y Y él escribe además allí, de sí. primera mano, o sea, como bien dices, Por no eso es una sorprende, crónica, sí, es sí. un testimonio, sí. No, es un Mm, testimonio que es prácticamente un diario de día a día de lo que estaba ocurriendo aquí en Lyon bajo la autoridad de este Klaus Barbie. Y él mm. escribió, de hecho, ¿no? Los alemanes, por Sí, ejemplo, dispersaban a las familias con el propósito, habla de las familias judías, ¿eh? sí. Con el propósito de deportarlas. No tuvieron la crueldad de separar los vacilos, recogiendo la terminología nazi y Ujú. denunciando que para esto, ya lo sabemos, ¿no? El judío ni siquiera era humano. Humano. Javi, me Sí, recuerda, ¿te acuerdas alguno de los libros en francés que nos has recomendado sí, de la sí, Biblioteca de la Deportación? Esos primeros testimonios, esas primeras noticias que se tenía del destino de los sí. judíos y de otros prisioneros, ¿no? Me acuerdo de Sí, cuando sí, de que estaba Mitterrand ahí metido también, Mitterrand, ¿no? sí, ese era un informe que había efectivamente sobre del servicio, no sé si de reasentamiento de los deportados, cuando se pensaba que todos los Sí. franceses que habían Ujú. ido a Alemania, pues o lo habían hecho voluntario o los que no, bueno, pues un poco como ocurría en esta época, que no tenía nada que ver con que habían sido judíos. Luego se vio exactamente que lo que había tenido que ver es que habían sido deportados para su asesinato precisamente por el hecho de ser judíos, ¿no? Judío, Pues sí. efectivamente aquí estamos un poco ante lo mismo, ¿no? Es un primer testimonio poco conocido y aquí en España, como digo, ni siquiera este libro se tradujo al francés, al español, a pesar de que André Frossard, pues luego fue un autor reconocido, pero que él ya estaba poniendo el dedo en la llaga en el que para los alemanes y los colaboracionistas se estaba hablando de otra cosa al referirse a los judíos, ¿no? Y con toda la crueldad y sin considerarlos que fueran humanos. Bueno, ¿por qué es importante de todas formas? Porque más allá de esto, pues hay que decir que tras la guerra, pues André Frossard lo pasó en un principio bastante mal. En primer lugar, porque su padre, Ludovic Oscar, pues tuvo problemas con la justicia porque es cierto que rechazó un ofrecimiento de Petén para participar en el gobierno de Vichy,
pero también lo es que trabajó como periodista en los años de la guerra y del régimen de Vichy en algunos medios vinculados pues a este gobierno, ¿no? Circunstancia por la que fue juzgado, realmente fue luego absuelto, pero ya queda afectado y de hecho a principios de 1946 Ludovico Oscar fallecería. André trabajó luego como periodista en diversos medios, trabajaría también entre París y Rávena, que incluso le va a elegir ciudadano honorario en 1986, y sobre todo va a escribir libros, muchos libros, casi siempre de inspiración religiosa, como Este Dios existe, otra biografía de otra víctima del nazismo, la del padre Maximilian Kolbe, del cual también, bueno, pues en Radio Sefarad también se le ha dedicado algún programa y es también un símbolo de esta resistencia y de estas Sí. víctimas del Mm. holocausto de la persecución nazi. Sí, Y nada, de Frossard, sí, recordemos si quieres que el padre Maximiliano Kolbe ofreció, bueno, en una de estas acciones de los nazis en las que culparon a un prisionero de algo que no me acuerdo si había pasado o no, se habían hecho, habían robado algo, sí, faltaba alguien en la lista en estas horribles listas en las que sí, contaban sí, a los prisioneros, bueno, pues sí, iban a matar a un prisionero que tenía familia e hijos y el padre Kolbe se ofreció se cambió. a sustituirles y eso fue lo que hizo. Sí, sí, sí. Además, creo hay una película además muy recomendable que, bueno, es no de hace mucho, que en principio es ficción, pero que retrata perfectamente la vida del padre Maximilian Kolbe hasta este momento que estás contando, ¿no? Pues André Frossard también escribió una biografía del mismo y además hay que decir que él llegó a ser amigo personal del Papa Juan Pablo II, que además recibió pues muchos premios, entre ellos algunos del Vaticano, pero también en 1990 pues se le fue concedido el premio Memoria de la Shoah por su testimonio, y es que él luego escribió otro libro que, si quieres, citamos brevemente. En 1987, pues finalmente este Klaus Barbie en Lyon es arrestado, detenido y juzgado, fijemos, no, que 40 años después de los hechos, pero más vale tarde que nunca. Frossard declaró como testigo superviviente en dicho juicio, aunque dijo que él allí que él debió su salvación solo a que había conseguido negociar con la Gestapo lo que él llama una negociación racial con los nazis para convencerles de que él solo, entre comillas, tenía tres cuartas partes de ascendencia judía, que no era un judío del todo. Y ya sabemos y hemos citado las acciones que se realizaban aquí con los judíos, directamente asesinarlos. En 1988 escribió otro libro relatando pues esta participación en el juicio contra Klaus Barbie y todo este entorno. Se llama El crimen contra la humanidad. De nuevo, y hablamos de un libro del 88, no está traducido al español. Y él en este libro pues pone a Barbie como un símbolo del crimen contra la paz, del crimen de guerra, el crimen contra la humanidad. Y a su juicio, todo esto es lo más difícil de definir, ¿no? Es un poco cómo fue posible que una persona, bueno, pues fuese el responsable al final, moral o directo de estas atrocidades. También una pregunta muy común en tantos y tantos autores de la época y más se han sido testigos de lo mismo. Acaba además la obra, porque es una obra muy singular y sobre todo muy a propósito para los lectores más jóvenes, los que quieran un poco preguntarse qué fue esto del Holocausto de la Shoah. Y él se acaba preguntando, ¿cómo te conviertes en un Barbie, en un Klaus Barbie? Es muy sencillo. Te conviertes cuando te unes a un sistema totalitario, ya sea nazi o stalinista. Y se pregunta, ¿puede volver a suceder? Desgraciadamente, la respuesta es sí. Niños, estén atentos, tengan cuidado. Bueno, pues también yo creo que casi 30 años después Ujú. es también muy premonitorio, ¿no? Y es un aviso que Totalmente. habría que tener muy en cuenta de Pues André sí. Frossard, que bueno, en 1995 falleció en Versalles y bueno, pues nos dejó Este Dios existe, una amplia obra y su testimonio. Exacto, y su denuncia contra Barbie. Te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos traigas estos libros tan interesantes, estos personajes, en este caso tan curioso, y te Sí, esperamos en la próxima entrega de Metaescritura de la SOA. Muchísimas gracias, Javi.
Muchísimas gracias como siempre a vosotros, a quienes nos escuchan y hasta la próxima.